Estamos ya en el domingo 23 del tiempo ordinario y ahí pues el evangelista Marcos es el que vamos leyendo durante este ciclo. Estamos ya en el capítulo 7. En la estructura es importante en cuanto que aparece en este primer dato un primer ciego y luego al finalizar, antes de la pasión, aparecerá un segundo ciego. Son claves que están dentro del Evangelio según San Marcos que nos van a ayudar a comprender el seguimiento a Cristo. Dice el Evangelio de Marcos 7, 31 al 37. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro, pasó de nuevo por Sidón y se dirigió al lago de Galilea, atravesando la región de la Decápolis. Le llevaron un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos sobre él. Lo tomó, lo apartó de la gente y a solas le metió los dedos en los oídos, después le tocó la lengua con saliva, levantó la vista al cielo, suspiró y dijo: Efetá, que significa ábrete. Levantó la vista al cielo. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó el impedimento de la lengua y hablaba normalmente. Les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más insistía, más lo pregonaban. Llenos de asombro comentaban: todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Es aquí nuestro relato que hemos de meditar. Nos colocamos ciertamente en este personaje, pero cuando uno va leyendo el Evangelio, se queda un poco sorprendido por algunos detalles poco habituales en este pasaje. Jesús no cura al paciente como lo suele hacer con su palabra solamente, sino que lo conduce a un lugar apartado, lejos de la multitud, pone sus dedos en los oídos, le toca la lengua con saliva, mira al cielo, gime, dice una palabra extraña y finalmente, después de haberle desatado la lengua, impone el silencio. Su comportamiento recuerda muy de cerca al de los que ejercen la magia. No es de extrañar la singularidad de esta escena porque los terapeutas de la antigüedad solían acompañar sus acciones curativas con gestos antiguos. Trataban de crear un clima misterioso, manteniendo en secreto sus exorcismos y sus recetas, recurriendo a la imposición de las manos y pronunciando fórmulas esotéricas. Jesús se adapta a la mentalidad de la gente de su tiempo, ejecuta los gestos curativos habituales, pero, como veremos, da a estos gestos un nuevo significado. Consideremos ante todo el lugar donde el incidente tiene lugar. Estamos en la Decápolis, la región en la que Jesús echó fuera de un poseso una legión de demonios que luego entraron en los cerdos y se precipitaron en el mar. Por tanto, estamos en una tierra pagana y una ubicación geográfica deliberadamente indicada por el evangelista tiene un indudable significado teológico. El enfermo a curar es un sordo mudo, o más precisamente un sordo que habla con dificultad, que se expresa de una manera inarticulada e incomprensible. Así que el término con el que el evangelista define esta enfermedad es muy raro. En la Biblia solo aparece en nuestra historia y en el pasaje de Isaías que se propone pues ahora como primera lectura. Está claro que al usarla
Marcos pretende hacerse referencia a la profecía y proclamar pues el cumplimiento de aquella profecía. En tiempos de Jesús todas las enfermedades eran consideradas un castigo de Dios, pero la sordera era incluso una maldición porque impedía oír la palabra de Dios proclamada en las sinagogas. En el Evangelio de Marcos, el sordo tartamudo es la imagen de aquellos que nunca han tenido la oportunidad de conocer a Cristo y escuchar su Evangelio. También indica a los que deliberadamente cierran sus oídos y no permiten que la palabra de salvación penetre en su corazón. Los que sufren de sordera espiritual y no se adhieren a la fe, tampoco pueden celebrar la salvación, ya que aún no la han experimentado. Con el corazón se cree, decía Pablo, para obtener la justicia, pero con la boca se confiesa la fe para la salvación. Sanando al sordo mudo, Jesús proclama el comienzo de un nuevo diálogo entre el cielo y la tierra. A los hombres y mujeres, a judíos y gentiles, se les abren oídos y corazones. Todos pueden escuchar el Evangelio, recibirlo con fe y anunciarlo a los demás. La obra sanadora de Jesús también marca el inicio de nuevas relaciones entre los pueblos. Las religiones y las culturas es el signo del encuentro, el diálogo y el entendimiento. Permanecen sordos y mudos los que no se abren, los que son incapaces de comunicarse con los demás, quienes permanecen encerrados en su propio mundo, convencidos de que ya poseen toda la verdad y no tienen nada más que aprender. La palabra de Cristo abre los oídos y suelta la lengua, también en nuestras familias, en las comunidades cristianas, en los ambientes sociales donde frecuentemente, más que comunicar, se pasa al ataque al no ser capaz de escuchar las razones y las necesidades de los otros. En este relato hay varios detalles que adquieren un significado simbólico, con referencias explícitas al rito del bautismo. Comencemos poniendo de relieve el hecho de que el sordo mudo no se presenta solo a Jesús, sino que viene acompañado de algunas personas. Podría moverse por sí mismo, pues no se encontraba, de hecho, en las condiciones del ciego de Betsaida, que necesitaba ser llevado de la mano. Si Marcos señala este detalle aparentemente superfluo, quiere decir que es un portador de un mensaje. El texto nos acerca a Jesús, el Cristo, y nos acerca para escuchar de Él la palabra, una palabra que sana. Esta palabra sanadora, pues es necesario estar acompañado por alguien que ya ha conocido al Maestro y ha experimentado el poder salvador de su palabra. En la iglesia primitiva, los que se acercaban a un hombre replegado sobre sí mismo, alejado de Dios, cerrado al diálogo con los hermanos, lo tomaban de la mano y le hablaban de Cristo y lo conducían hacia Él. Y en el día del bautismo hacían justamente de padrinos del neófito. El milagro tiene lugar lejos de la multitud. La razón es la misma por la que al final se da la orden de no divulgar el incidente. Jesús no quiere que se difunda la noticia de que Él es el Mesías. En el Evangelio según San Marcos se hace referencia frecuentemente
al secreto impuesto por Jesús sobre su propia identidad. Hasta la Pascua la gente es incapaz de intuir quién es Él. Están constantemente expuestos al peligro de considerarlo un Mesías glorioso, un poderoso de este mundo. Lo tenemos todavía presente porque lo hemos meditado hace unos domingos. El malentendido de la multitud ante la señal de la multiplicación de los panes. Solo después de su muerte y resurrección, los discípulos tendrán una idea clara y solo entonces serán enviados a anunciar a todos que Jesús es el Hijo de Dios. El detalle, de alejarse de la multitud podría tener otro significado. Quien en el bautismo es sanado de la sordera y escucha la palabra de Dios, no pertenece ya más a la multitud de los paganos. El neófito se convierte en una persona elegida, separado, no físicamente, sino por una vida moral completamente nueva. Antes de realizar el milagro, Jesús levanta sus ojos al cielo y suspira. En la antigüedad los curanderos a menudo hacían estos gestos similares. Lo hacían para concentrarse, para dejarse penetrar por el poder de los dioses antes de hacer el milagro. El taumaturgo se lo encomendaba. Aspira en ti con toda la fuerza el soplo divino del Espíritu, mirándolo directamente. Hechos por Jesús, estos gestos se convierten en oración. Son signos de su unión con el Padre y para nosotros una invitación a establecer una relación más profunda con el Señor antes de intervenir para ayudar a un hermano. Solo después de haber inspirado el Espíritu, el aliento de Dios, somos capaces de comunicar este poder de dar vida a los que están en condiciones de muerte. El acto de poner los dedos en los oídos es el mismo que se hace en la celebración del sacramento del bautismo. El ministro toca la oreja del bautizando con el pulgar y ora. El Señor Jesús, que hace oír a los sordos y hablar a los mudos, te concede el privilegio de escuchar pronto su palabra y profesar la fe. El cristiano no es el único que puede escuchar el Evangelio, pero es el que está autorizado para proclamar el mensaje que ha oído. Para entender el gesto de poner en la lengua del mudo, hay que tener en cuenta que la concepción popular, la saliva, era considerada una especie de respiración concentrada, una materialización del aliento. Tocando con su saliva a la lengua del sordo mudo, Jesús quiere comunicarle su aliento, su espíritu. Esto es lo que sucede en el bautismo. El cristiano recibe el Espíritu de Cristo que lo convierte en su profeta, mensajero de su evangelio. Efetá es una palabra aramea, el idioma del Señor, y significa ábrete. No se dirige a la oreja, sino a la persona que antes no podía oír. Es una invitación a abrir las puertas del corazón y dejar entrar a Cristo y su evangelio en la propia vida. La última parte del pasaje se refiere en detalle el resultado de la intervención curativa de Jesús y termina con un coro final. La multitud canta su alegría porque se cumplió la profecía de Isaías. Hizo oír a los sordos y hablar a los mudos. Este grito agradecido es la profesión de fe de la comunidad que ha visto a otra persona alcanzar la salvación. Después, ahora, desde entonces, este hermano o hermana
pueden participar en la asamblea que se reúne en el día del Señor. Se unen pues como comunidad para escuchar la palabra y proclamar, no balbuceando, sino de manera bien articulada y consciente, las maravillas de Dios. Han experimentado el poder curativo que proviene del contacto con Jesús y ven repetirse en los sacramentos para ellos y para los demás los mismos gestos que los salvaron. Por tanto, todo este misterio de escuchar la palabra y proclamarla es lo que hacemos domingo a domingo. Así que están invitados a escuchar bien la palabra para luego proclamarla como lo manda el Evangelio. Gracias por su atención.